Hoy le hablaremos sobre la metodología de la investigación con los capítulos 1, 2 y 3. En este caso la vamos a hacer en una empresa de suministros industriales que lleva por nombre la actividad que se va a realizar, elaboración de un análisis de riesgo a las actividades que realizan los trabajadores de la empresa suministros industriales, en este caso JP 2010 Compañía Anónima, que se encuentra ubicada en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Capítulo 1. El problema. Aquí tenemos el planteamiento del problema, el contexto global, el contexto nacional y el contexto empresarial. En este caso, en el contexto global, millones de accidentes ocurren anualmente por condiciones inseguras. En el contexto nacional, Venezuela establece normas estrictas para garantizar la integridad física y moral de todos los trabajadores y las conservaciones del medio ambiente laboral. El contexto empresarial, bajo estos argumentos, el área de almacenamiento y despacho de las empresas de suministro industriales se han venido detectando ciertos riesgos y peligros al personal durante las actividades de carga, de descarga, almacenamiento y distribución y despacho de mercancías, ya que las condiciones donde se llevan a cabo las actividades laborales no son las más óptimas. En los objetivos de la investigación, objetivo general, tenemos aquí que nos dice elaborar un análisis de riesgo a las actividades que realizan los trabajadores de la empresa, de dicha empresa, Suministros Industriales JP. En este caso tenemos objetivos específicos: diagnosticar situación actual con respecto a los riesgos presentes, describir actividades realizadas por los trabajadores del área, identificar riesgos presentes en cada actividad operativa y diseñar el análisis de riesgo formal para la empresa. En justificación e importancia, la presente investigación es de gran importancia, de manera que permitirá a la empresa contar con las herramientas necesarias para la identificación de los riesgos y peligros presentes en la empresa. Tenemos de un lado empresarial, que es la que protege la empresa contra las sanciones de la LOPSIMA y mejora la productividad. Tenemos social laboral, que nos dice beneficia a los trabajadores mejorando la calidad ambiental y seguridad personal. Tenemos metodológico, sirven de base para futuras investigaciones. Alcance y delimitación. Esta nos dice que esta investigación se centra en el análisis integral de riesgos laborales en suministros industriales JP 2010. Tenemos de un lado contexto operativo, que es el área de almacenamiento y despacho, que mide unos 400 metros cuadrados, en actividades que se realizan en la empresa de carga y descarga, almacenamiento y despacho de mercancías. En la parte de la muestra tenemos 6 trabajadores en el área operativa y en delimitaciones el estudio se delimita un periodo de 4 semanas del 4 al 29 de mayo del 2026, capturando la realidad actual de las instalaciones. Capítulo 2. Marco teórico. Bases teóricas. Tenemos la teoría principal, que es el análisis preliminar de riesgo, y es una técnica proactiva que permite identificar peligros y evaluar riesgos en las etapas iniciales de una actividad. Tenemos aquí unas clasificaciones que dicen identificación temprana, que detecta amenazas antes del accidente. Tenemos también escenarios, estudia factores causales y eventos no deseados. Tenemos la mitigación, que define medidas para reducir la probabilidad y gravedad. Tenemos aquí las bases legales, que
Nos dicen normativa, artículo clave y enfoque. Ahí podemos ver claramente las bases legales. Aquí incluyen la LOPSIMA, las normas Covenant, mediante artículos. Ahí las podemos visualizar. Tenemos la operacionalización de la variable, que es muy importante en la metodología de la investigación. Ahí podemos ver la variable, las dimensiones, los indicadores, fuentes e instrumentos. En la variable tenemos los riesgos, en las dimensiones tenemos riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. En los indicadores tenemos como los golpes, caídas, quemaduras. Tenemos varios ejemplos allí que clasificados por cada dimensión. Tenemos las fuentes primarias y secundarias. Tenemos los instrumentos. Pasamos al capítulo 3, diseño de la investigación. Diseño de campo, recolección de datos directamente de la realidad en áreas 2016. Realizado en el área de almacenamiento y despacho de suministros industriales 2010, que es la empresa donde estamos trabajando en esta investigación. Tipo de investigación, analítica. Permite descomponer y examinar detalles para explicar causas y consecuencias. Esto se enfoca en identificar desviaciones en materia de seguridad y salud. Tenemos la población y muestra. La empresa está conformada por 6 trabajadores. Tenemos un lado la muestra. Se seleccionó el 100% de la población del área en estudio. Tenemos un supervisor de servicios generales, un jefe de almacén y despacho, 2 almacenistas, un ayudante y un chofer. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Tenemos en el lado de las técnicas observación directa, que es la captación sistemática del ambiente, equipos e infraestructura. Tenemos entrevistas, que es el interrogatorio estructurado al personal operativo. Tenemos la revisión documental, extracción de datos, libros, folletos, tesis, catálogos de internet, etc. Tenemos en el otro lado instrumentos, que son las guías de observaciones que le hacemos a los trabajadores, que es un formato de 10 ítems para diagnosticar la situación actual y causas de riesgo. Tenemos también la guía de entrevistas, cuestionarios estructurados de 10 preguntas cerradas con respuestas dicotómicas de sí y no. Tenemos la matriz de análisis también, herramienta de 8 ítems para procesar información de fuentes electrónicas, textos, folletos y leyes, etc. Tenemos método de análisis e interpretación de los datos. Tenemos el análisis, la información recolectada mediante encuesta y entrevista cerrada, que se someterá a un rigor estadístico descriptivo, que es una tabulación, condiciones de respuesta dicotómicas de sí y no. Tenemos la frecuencia, conteo del número de apariciones de cada respuesta, porcentaje, que son el cálculo proporcional para determinar la magnitud de cada factor de riesgo. Del otro lado tenemos la interpretación, que se fundamenta en el proceso de datos de una muestra censal, una muestra de 6 trabajadores, 100% de la población, e instrumentos, guía de observación, que lo dijimos anteriormente, de 10 ítems, y una entrevista de igual manera de 10 ítems, y métodos de análisis cuantitativo, frecuencia y porcentaje. Muchas gracias.